Ok, el mensaje de esta noche se llama Y Dios cerró la puerta. Es un detalle muy pequeño en Génesis. Cuando nosotros leemos la historia de Génesis, hay tanta imagen, tanta imaginación que puede nuestro cerebro empezar a tratar de crear para darnos una idea de todas las historias vividas en Génesis. Y a veces nosotros perdemos con facilidad los detalles y detalles de una enorme magnitud, detalles que son tan profundos y tan misteriosos que verdaderamente pasan de lado y no nos damos cuenta y nos perdemos de la oportunidad de profundizar y entender y adquirir un conocimiento que nos lleve más a conocer la integridad y el carácter y la personalidad de Dios, del por qué Él es tan detallista, del por qué Él todo es tan perfecto lo que Él hace. Y nosotros a veces sencillamente no tenemos ni siquiera la capacidad de razonamiento para poder entender y ver esos detalles. Se nos escapan sencillamente. Uno de esos detalles es el que vemos aquí, y Dios cerró la puerta. Antes de entrar en la escritura, quiero ser claro con este mensaje. Este mensaje tenía, cuando el Señor me habló de este título hace una semana, literalmente yo podía haberme ido por muchos lugares, pude haberme ido por muchos ámbitos, porque este mensaje tiene tanta riqueza que uno puede aplicarlo a muchas aristas. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Señor me estaba poniendo, yo estaba tratando de decir, bueno, voy a hablar de esto, me parece que esto es importante, y había algo en mí que me decía, no, es que ese no es el ángulo, ese no es el ángulo. Y quedaba como una especie de vacío ahí, que yo trataba de proponer ideas y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y hasta ayer fue que empecé a entender que el ángulo que el Señor quiere con respecto a esta enseñanza es un nivel de urgencia grande. Es un nivel, es un llamado a su iglesia, pero el Señor está llamando a su iglesia. Hay algunos que han escuchado el llamado, hay otros que lo medio escuchan, pero les da temor muchas cosas. Están tan compenetrados con este mundo que todavía comprometen su fe, comprometen su vida porque les da temor, les da inseguridad, no les gusta el dejar lo que este mundo tiene y ofrece, llámese relaciones interpersonales, llámese negocios, llámese simplemente una cultura mundana, que es lo que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, a veces nuestros intereses, nuestros gustos, nuestro entretenimiento, eh, sea lo que sea que este mundo tiene para nosotros, a veces compromete nuestra capacidad de entender en dónde estamos. Y hace unas semanas atrás, durante el desierto, durante las enseñanzas del desierto, hablábamos de lo indispensable que es para una iglesia interpretar los tiempos, discernir los tiempos, no desde un razonamiento humano, sino a partir de una revelación espiritual. Porque entendamos esto, Dios está llamando a su iglesia. Hay algunos que oran y están metidos con el Señor, son sensibles y están percibiendo el mensaje del Señor, están percibiendo la hora en la que estamos, están percibiendo la tarea que el Señor está llamando a su iglesia a desempeñar. Hay otros que, como les digo, están medios un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y hay otros que ni siquiera tienen el pie con el Señor, que están más metidos, ¿cómo se llama? Con el mundo que otra cosa y creen que está bien, creen que está bien, pero lamentablemente no están percibiendo la voz del Señor, no están percibiendo cómo el Señor llama. ¿Por qué puedo decir esto con autoridad? ¿Por qué puedo decir esto con seguridad? Aunque suene como que estoy juzgando la espiritualidad de otros. Muy sencillo. Yo no conozco a nadie en su corazón, no puedo ver los corazones de las personas. Yo no puedo juzgar el corazón de una persona, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo ve en los corazones y ve las mentes.
Y cuando el Espíritu Santo viene y pone en mí y en muchas personas la necesidad de seguir advirtiendo a la iglesia, es porque hay gente que todavía no ha escuchado. Y me recuerda el mensaje cuando el Señor le decía, a ¿cómo se llama? Abraham, le decía, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le decía, pero si encontraras 50 justos, la destruirías. Y el Señor le dice, si encontraras 50 justos, no. Ok, entonces si encontraras 30, 40, y empieza Abraham a hacer la misma petición y empieza a bajar el número de justos. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. El hecho de que yo diga que todavía hay iglesia dormida puede sonarle chocante a muchas personas, pero eso es irrelevante lo que las personas sientan. Es una realidad que Dios ve. Créame, si no hubiera iglesia dormida, el Señor me pondría a hablar de otra cosa. Así de sencillo, porque lo que Él ha puesto en mi corazón es el despertar de la iglesia. Y es bíblico, bíblico, ahora lo vamos a ver. Entonces, el Señor nos ha venido hablando de que nos preparemos, de cómo tenemos que vivir en el Espíritu, de qué es vivir en el Espíritu, que aprendamos a reconocer nuestra carne, que aprendamos a reconocer el fruto de nuestra carne, que aprendamos a ver el mundo tal cual es, que entendamos que Él está pronto a venir y a discernir los tiempos. O sea, son tantas las cosas que el Señor nos ha venido enseñando. Y en el último año. Y el Señor nos ha venido diciendo de manera directa, y se los digo, yo estoy también asistiendo a otros grupos de iglesia que están también llamando y convocando a un despertar. Y les puedo decir esto, lo que está pasando en este grupo está pasando en esos grupos también. Y yo no estoy hablando ahí. Y eso es lo que hace que nosotros entendamos que es el Señor despertando a su iglesia. A ver, ¿qué tiene que ocurrir para que entonces entendamos que el Señor nos está llamando a despertar? Iglesia, vamos a entrar en materia. Y es mi deseo que entendamos que esto que le pasó al arca, que esto que pasó con Noé, está a punto de suceder con nosotros. ¿Cuándo? No lo sé. Pero es mejor empezar a pensar de que puede ser mañana, de que puede ser cualquier instante. Y tenemos que estar listos y ojalá dentro del arca. Porque si no estamos dentro del arca, aquí solo hay dos opciones. No hay términos medios. O estás dentro del arca o estás fuera del arca. No hay, o sea, por más chocante que suene, si, es más, lo digo así, si suena chocante es porque tienes un problema en tu corazón. Porque esto, lejos de ser chocante, es una verdad espiritual que los que sabemos quién es Dios, los que hemos llegado a entender quién es Dios, a punta de golpe, porque nosotros también hemos sido tercos, nos hemos dado cuenta de la importancia y lo vital que es estar con el Señor. Y nos ha dado temor de Dios, lejos de ser críticos de lo que el Señor está convocando a su iglesia. Créanme que todos los que se quejaron, que todos los que se sintieron ofendidos, que todos los que se sintieron, ¿cómo se llama? Atacados, agredidos, todos los que creyeron que esto era una locura, todos los que se burlaron, no entraron al arca y lamentablemente murieron. Y estamos reviviendo eso en este momento. Y yo no soy el que lo dice, fue Jesús el que lo dijo. Vamos a ir a la primera escritura. Vamos a irnos a Mateo 24, 37, 39. Dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Es que es malo celebrar, es que es malo tener un tiempo en familia y compartir. No, 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 no. Eh, lo que el Señor está diciendo aquí es que la gente vivía una vida normal dentro de la perspectiva del mundo y no tenía la más mínima idea de lo que se avecinaba. Aún cuando Noé duró 100 años construyendo esa arca y advirtiéndole a la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que entender el contexto de dónde ocurrió esto. Donde Noé estaba construyendo el arca era lejos de cualquier fuente de agua, en el medio de bosques y sencillamente en áreas montañosas y no había ni lluvia, no había ni lagos, no había mares. Entonces, perfectamente se veía como una locura. Y a Noé le decían, pero probablemente le decían, pero ¿qué te pasa? Pues se burlaron de él, probablemente, ¿verdad? Decían que esta gente nada que ver. La gente seguía viviendo lo normal, como que si nada hubiera pasado, como que si nada fuera inminente. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en la tierra hoy. La gente no tiene idea la hora que es. Al no entender la hora que es, lamentablemente, estamos reviviendo esto. Estamos reviviendo los tiempos de Noé. Vean que dice, en ese tiempo la gente seguía comiendo y bebiendo y casándose hasta el momento en el que no entró en la casa flotante. Bueno, esta versión la llama la casa flotante, pero es el arca. Y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Hoy por hoy, el Señor está llamando a una iglesia a un despertar porque está dormida. Nadie que esté despierto necesita ser despertado. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que si el Señor nos está llamando a despertar, es despertar espiritualmente, es ver a través de los ojos de Dios, es entender lo que la palabra nos advierte y comprender cómo se está manifestando frente a nuestros ojos. Es discernir lo que estamos viviendo hoy. Yo siempre de pequeño, yo me decía, ¿cómo irá a manifestarse el apocalipsis? ¿Cómo? O sea, obviamente hay imágenes muy ilustrativas en el apocalipsis, pero yo me decía a mí mismo, ¿cómo irá a realmente ser? ¿Cómo es que va a manifestarse realmente el apocalipsis? Y esa era una pregunta que yo en muchas ocasiones me hice y ahora entiendo de que es tan sutil, no es, a ver, sutil de alguna manera sutil, porque ahora el enemigo está siendo tan descarado que ¿verdad? Realmente es increíble, pero aún siendo descarado, hay muchos que tienen como un callo espiritual y no disciernen. Están tan acostumbrados a ver ya las cosas malas que no se mueven, no entienden lo que está pasando. Pero vean cómo el Señor aquí nos dice que esto es exactamente igual a aquella época. Hoy, ¿cuántas personas están conscientes de la inminente venida del Señor y de la inminente cercanía a un desastre como el que la tierra no ha vivido desde esa época? Y es que saben qué es lo más triste de todo esto. Cuando esto llegue a suceder, va a suceder lo mismo que con la gente del arca. Va a ser tan inminente y tan impactante que la gente o se arrepiente o se muere del colerón, porque van a decir, fue culpa de los cristianos, porque ellos trajeron esto contra nosotros, ¿me entienden? Y su corazón rebelde simplemente se va a ver más rebelde todavía. Van a ser expuestos. Ahora, quiero que vayamos a la siguiente escritura, tía. Vamos a ver, sería Génesis 6, 5, 8. Amén. Dice,
Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no vea yo gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que las realidades en este mundo, espirituales y carnales, no están ocultas a Dios. Dios lo ve todo. Dios sabe si usted se porta mal, Dios sabe si usted piensa bien, si piensa mal, Dios sabe si usted tiene malos sentimientos o si tiene buenos sentimientos, Dios sabe si usted comete errores o no comete errores, Dios sabe si usted con la misma boca con la que adora a Dios y dice que aleluya, con la misma boca está lanzando chismes, está difamando a un hermano o está hablando a espaldas de alguien. Nada de esto se le escapa a Dios. Pero en esta época había un factor muy diferente. Dice que la palabra que la maldad de los hombres en la tierra era tanta que literalmente sus pensamientos y en el corazón lo único que había permanentemente era el mal. Ahora, usted me dirá, pero Jerry, o sea, hoy hay gente buena en el mundo. Hoy hay gente buena en el mundo. No toda es mala. Sí, hay gente buena en el mundo, pero hay que entenderlo desde la perspectiva espiritual. Recordemos que Dios no ve las cosas como usted y yo las vemos. Dios no sopesa las cosas de la misma manera como usted y yo las sopesamos. Dios tiene una inteligencia superior, una capacidad de visión infinitamente mayor y más grande que la suya y la mía. Y Él sabe muy bien la clase de maldad que el mundo tiene hoy por hoy. Y llámese maldad dentro de los malos. Inclusive las personas que podemos decir que son buenas, si no están en Cristo, también acarrean maldad en su naturaleza humana. Y vean cómo la maldad ha venido creciendo en los últimos años, que usted puede pararse en cualquier esquina, en cualquier ciudad metropolitana de los Estados Unidos o de Europa, y usted puede, con un Buda, con un Mahoma, usted puede empezar a hacer adoración en media calle y nadie le va a decir nada. Pero en el momento en el que usted empieza a alabar al nombre de Jesús, a usted lo agreden o lo arrestan. Y una vez escuché a alguien decir, y para mí fue total y absolutamente, o sea, fue como darle en el clavo al asunto. Nosotros podemos evidenciar quién está detrás de toda esta maldad por la meta o por a quién persigue, ¿verdad? ¿Cuál es el plan y a quién se persigue? Y es evidente que la lucha es contra Jesús, todo lo que Jesús representa. Entonces, si Jesús es el enemigo, quién es la contraparte ahorita de Jesús? Aunque realmente Satanás no es ni siquiera una contraparte. Pensar que Satanás es contraparte de Jesús es no entender la Biblia. Porque realmente el diablo no es una amenaza para Dios, no es un contrincante, no es un rival, ni siquiera. Em, y entonces, sin embargo, a nivel de nosotros, para nosotros, el adversario es Satanás y podemos evidenciar que es él el que está detrás de toda la maldad del mundo, toda la contaminación, todo lo que él está provocando con el objetivo de que la gente no se salve, con el objetivo de que la gente sea confundida, con el objetivo de que lo bueno se vea como malo y lo malo se vea como bueno, con el objetivo de que haya división de pensamiento. Curiosamente, en Cristo, los que estamos en Cristo, todos tenemos un mismo sentir y un mismo pensar si estamos en el Espíritu. Si estamos en la carne, por más Biblia que tengamos, vamos a discrepar en un montón de cosas.
Pero si estamos en el Espíritu, ya no vamos a discrepar, porque ahora ya es el Espíritu en nosotros. Pero vean qué impactante es ver que a Dios le dolió ver tanta maldad en el mundo. Y curiosamente, Jesús hace la acotación de que al acercarnos a su venida, el mundo va a ser similar a la época de Noé. Claro, ninguno de nosotros estuvo en la época de Noé como para saber qué tan malo era, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo puede decirnos cómo estamos en relación al tiempo de Noé. Voy a compartir esto porque esto para mí es personal. Cada uno de ustedes tiene que ir y orar y obtener confirmación de eso en su corazón. Pero a mí en lo personal, el Espíritu Santo ya me confirmó que nuestra época ya superó la de Noé en maldad. De nuevo, ustedes tienen que ir a confirmar esto con el Señor. No me crean a mí. No es acerca de lo que yo diga, es acerca de lo que el Espíritu Santo les diga a ustedes. Pero ya el Señor a mí me confirmó de que la maldad en este mundo, aunque no esté tan manifiesta y expuesta como tal vez lo estuvo en aquella época, es inclusive peor que la de aquella época. ¿Por qué? Porque ahora tenemos herramientas que en aquella época no se tenían y que ahora se usan para poder propagar todavía más la maldad del mundo. Es difícil, iglesia, es difícil comprender a veces estas cosas a puro razonamiento, porque empiezan los cuestionamientos. Nuestra perspectiva es tan pobre que realmente cuestionamos. Pero cuando estamos en el Espíritu y el Espíritu nos confirma, entendemos y no hay ni siquiera preguntas que hacer. Vamos a ir a la siguiente escritura. Génesis 6:22. Adelante, Pablo. Ok. Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. ¿Esas 6:22? 6, no, 6. Sí, 6:22. Sí, eso dice 6:22. Y Noé siguió con cuidado todas las No, instrucciones que Dios. esas Génesis 7:5. No, 6:22, papi. Yo Dice estoy Génesis con ella. 6:22, dice, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. 6:22. Y Ajá, 6:22 es el último capítulo del 6. El ajá. último versículo que diga. Bueno, no Sí, importa, aquí las tengo en la pantalla, tranquila. el 6 solo, Bueno, 22 tiene Y. sí, solo 22. Entonces, está haciendo 9 de 500 años engendró a Sem, Cam. Esa no es Génesis 6:22. No, No Ok, sé. entonces no he dicho nada. Después Ve, la ahí corrijo. está, usted lo tiene ahí también. Sí, pero la que usted leyó, la que tengo es Génesis 7:5 y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Pero no la- importa. esa Es que la es- 7:5 es otra. La 7:5 lea la Pauli. La 7:5 dice, y Noé siguió todas las instrucciones que Dios le Ajá, dio. ajá, correcto, Ujú. exactamente. Bueno, no importa. Vamos a ver estas dos. Quiero hablar de estas dos. Vemos en la Ahí primera está, que papi, perdón. Es que vos no pusiste ahí no la importa, 6:22. tranqui, Ok, no te preocupes. Eh, gracias. ok, lo que quiero que hagamos aquí es esto. Primero, Noé tenía 500 años cuando tuvo tres hijos que eran Sem, Cam y Jafet. 500 años, ¿ok? Y le estaba sirviendo al Señor. Y yo a veces con 48, 49, ya no sé ni cuántos tengo, a veces no me quiero ni levantar de la cama, del cansancio o del dolor de esto o del dolor del otro. Y ahí es donde nos damos cuenta de cómo eran las personas de antaño, ¿verdad? Que no importaban las circunstancias, estaban ahí, al pie del cañón. Ustedes se pueden imaginar teniendo 500 años y construir un arca de madera. Yo no sé. Yo ni de 49 me imagino haciendo esas arcas. Pero aún así lo que sí quiero, lo que quiero recalcar es que no importa las circunstancias de Noé,
su condición física y demás, Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Su actitud, su corazón es obedecer. Y en ningún lugar yo leo que Noé cuestionó a Dios. Simplemente hizo lo que se le dijo. Y vean, por eso precisamente, porque Dios vio el corazón de Noé y sabía que Noé le iba a obedecer y su corazón era fiel, fue que halló gracia Noé delante de los ojos de Jehová. Si no, también se va en la tira. Pero como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, le encomienda la tarea de construir el arca, ¿verdad? A los 500 años. Ahora sí, vamos a irnos a la siguiente. Vamos a irnos a Génesis 7:16. Ok. Dice, vinieron pues con Noé, no, disculpe, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Amén. Quiero que entendamos algo. Vean qué interesante esto. ¿Qué es que no podían cerrar la puerta a Noé? De hecho, en unas películas del Arca de Noé, inclusive se ve que ellos mismos cierran las puertas, jalando con unas poleas y simplemente tiran y ya cierran la puerta. Pero la palabra es muy clara cuando dice que fue Jehová mismo el que cerró la puerta del arca después de que todos entraron. Es una marca. Lo que Jehová cierra, ningún hombre abre. Y lo que Jehová abre, ningún hombre cierra. Es una marca de jerarquía, es un sello del creador diciendo, se les dio la oportunidad y ya no hay más. Ustedes decidieron. Porque tan pronto empezó a llover, la gente se empezó a dar cuenta de que tal vez Noé sí tenía razón y probablemente salieron corriendo a pedir auxilio. Pero así no funcionan las cosas con Dios. Dios te da oportunidades. Dios toca tu puerta, Dios te dice, vamos, vamos, ven a mí, ven a mí. Yo soy tu salvación, yo soy tu esperanza, yo soy la única persona que te puede ayudar en todo, en tu vida. Soy yo, no hay otro. Si tú quieres intentarlo por tus propios medios, inténtalo. Tarde o temprano te vas a dar cuenta de que no lo vas a lograr por tus propios medios. Pero llega un momento en donde el Señor dice, hasta aquí. Te di las oportunidades que te quería dar, ya no te voy a dar más oportunidades. Parece frío, ¿verdad? Parece insensible, pero no lo es justicia. Es justicia. ¿Por qué tenemos que esperar? Y véanlo así, lo vemos con nuestros hijos. Cuando les damos una instrucción, no haga tal cosa, y lo hacen. O cuando les decimos, vaya y prepárese y estudie para sus exámenes, y lo hacen hasta la última hora y después el estrés y la frustración y el llanto y el dolor de cabeza y no pude dormir de pensar y y al día siguiente van al examen y lo fallan. La rebeldía humana se manifiesta delante de la jerarquía de Dios. Si Dios nos está dando una oportunidad de acercarnos a Él, ¿quiénes somos nosotros para negarla? ¿Por qué nuestra arrogancia de pensar que podemos sin Dios? ¿Y por qué tenemos que esperar hasta que Dios cierre la puerta para después qué? Quejarnos de que nos está cerrando la puerta, cuando la responsabilidad es toda nuestra por no haber tomado la oportunidad cuando estaba disponible? ¿Cierto no que la palabra dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado? Muchas personas, cuando se cierra la puerta del arca, se enojan porque no les están abriendo. ¿Qué clase de Dios de justicia? ¿Qué clase de Dios deja que su gente se muera? No, es que no fueron su gente. Es que no escogieron ser su gente. Se burlaron, se mofaron de Dios, se mofaron de los cristianos, se mofaron de la gente que cree.
y después no esperan un castigo y después no creen que vaya a haber una recompensa por su maldad. Esto ya sucedió una vez, iglesia, y va a volver a suceder. Está sucediendo en este momento. Vamos a ir a la siguiente escritura, que es Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amén. Tenemos que entender esto. Y le pido al Señor que les abra su corazón y su mente. Yo sé que tal vez a veces nos sentimos cristianos. Y porque nos sentimos cristianos, ya damos por sentados que si morimos vamos al cielo. Pero esto va más allá que eso. Cuando el Señor hace la distinción, la salvedad, de que el camino al reino, de que caminar en dirección correcta es una puerta estrecha, es un camino estrecho, es porque es difícil. Ahora, la razón por la que es difícil es muy sencilla. Este mundo no le pertenece más que a Satanás y está diseñado para hacernos tropezar, caer. Está diseñado para que nosotros fallemos en el intento. Si nosotros no estamos en Él, no estamos en Cristo, vamos a fallar en el intento porque nuestros esfuerzos son inútiles. Por eso es que Cristo murió en la cruz, vino, murió en la cruz, resucitó, pagando el precio, y después se va y deja el Espíritu Santo como garantía de su presencia con nosotros todo el tiempo para que estemos en Él, para que podamos lograr cosas que por nuestros propios esfuerzos es imposible. Pero aún así, la puerta es estrecha. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y yo veo un mundo que se afana, un mundo que tan pronto empieza a salir una enfermedad y empieza a salir una disque cura, todo el mundo en el camino ancho. ¿Cuánta gente se fue a orar? ¿Cuánta gente se fue de rodillas a pedir discernimiento? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres que hagamos? Nadie, todo el mundo dijo, no, no, vean, esto es lo que hay que hacer. Y el vacilón es este. Ni se dieron cuenta. Pero cuando empezaron a hacer lo que el mundo hacía, se volvieron en contra de los que supuestamente se estaban rebelando y simplemente empezaron a lanzar improperios, insultos, nombres y a lanzarlos de culpables y de terroristas. Y me recordó tanto el Apocalipsis. Y lo más triste, ¿saben qué es? Me recordó la palabra en tantos lugares porque las facciones de sus caras cambiaban. No había amor en sus palabras, no había fruto, había carne, había juicio, había condenación. ¿Cómo es posible que usted no esté haciendo eso? Si es lo que hay que hacer. Y la gente le creía a los medios, porque los medios, Dios guarde no creerlos, hay que creerle a los medios oficiales, sin darnos cuenta de que los medios oficiales también son parte del problema. Pero no hay discernimiento espiritual. Y el Señor a mí me dijo esto en el 2020. Si mi iglesia no aprende a caminar en el Espíritu y escuchar la voz del Espíritu Santo, se va a extraviar, se va a perder, se va a ser engañada. Y yo lo vi con mis propios ojos. Lo vi. Vi una iglesia engañada y tomada por el miedo. Y eso era apenas una prueba para ver la condición espiritual de la iglesia. Y un montón de personas fallaron, pero montones de personas fallaron. Un altísimo número en la iglesia falló. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida y porque es muy ancho el camino a la perdición y no se dan cuenta, creen que están en el camino angosto, pero están viviendo en el camino ancho.
Ser cristiano no es cómodo. Y si usted vino a Cristo con la expectativa de vivir una vida de prosperidad y comodidad, la engañaron o le engañaron. Porque la verdadera vida en el Espíritu no va a ser cómoda. Va a ser hermosa, pero no va a ser cómoda. Vas a tener que aprender a pagar precios emocionales y mentales y psicológicos. Vas a tener que rendirte y despojarte de ti mismo y de ti misma para empezar a vivir en una transformación que te va a convertir en una persona que nunca te habías imaginado que podías llegar a ser. Una persona espiritual. Vas a poder leer la palabra y verte reflejada o reflejado en la palabra. Pero dice aquí, en cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y muy pocas personas lo hallan. Ahí es donde en muchas personas se puso a prueba la fe y fallaron. Y por eso el Señor hoy sigue llamando y sigue llamando y sigue llamando y sigue llamando. Pero va a llegar un momento en donde ya no va a llamar más. Aquí nosotros hemos estado llamando, hemos estado advirtiendo, hemos estado diciéndolo, iglesia, iglesia, iglesia. Vamos a irnos a la siguiente escritura. Mateo 25, 10, 13. Uy. Dale, vi. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio, entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: Créeme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. Vean qué curioso. Primero el Señor nos habla de la puerta estrecha. O sea, nos está diciendo, no va a ser fácil ni cómodo. Va a ser difícil. Pero es difícil para nosotros, pero en el espíritu es mucho más fácil. Por nuestros esfuerzos es imposible. Con el Espíritu Santo y aún con el Espíritu Santo es estrecha la puerta. Y una vez el Señor me puso un sueño en donde yo estaba encima como flotando encima de una iglesia, y el Señor hacía un llamado a un despertar en su congregación, y de una iglesia de 200 personas, más o menos entre 200 o 300 personas, yo hice un cálculo así por encimita, se levantaban solo como 8 o 10 personas. Y yo me quedé así y dije, Señor, no puede ser tan mal la cosa. Y me dijo, así está la cosa. No me lo dijo así, pero eso fue lo que me hizo sentir. Me dijo, así está mi iglesia. Y desde ahí entendí que el Señor me estaba llamando a ir a hablarle a la iglesia para que despertara de una vez por todas y dejara de jugar a la iglesita y empezar a orar como nunca antes por su vida y la vida de sus familiares y la vida de vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, de todas las personas que se les pueda imaginar. Vean que la parábola de las 10 vírgenes establece algo muy claro. Mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, ya tenemos el preámbulo de que eran 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 estaban dormidas, pero fueron despertadas por una voz, alguien que dijo, ya viene el novio. Ahí estamos nosotros. Las vírgenes representan la iglesia. Y resulta que, ¿cuál es la diferencia entre 5 vírgenes y 5 vírgenes? Muy sencillo. 5 vírgenes fueron prudentes. ¿Qué es prudentes? Sabias. Preparadas, estaban atentas, estaban preparadas y trajeron aceite extra. Las otras no tenían suficiente aceite. Muy cómodamente, las que no tenían aceite le piden a las otras que les den, pero las otras sabiamente les dicen, no podemos darles porque nos vamos a quedar todos sin aceite. Vayan al pueblo, consigan y vienen. ¿Quién era el aceite? ¿Quién representa el aceite en su iglesia? El Espíritu Santo.
Si usted no tiene suficiente Espíritu Santo en su vida, usted corre el peligro de que le cierren la puerta. Vean qué interesante. Y dice, pero mientras aquellas 5 fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsorias, las que habían estado listas, preparadas, atentas, despiertas, entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Nuevamente hacemos énfasis en la puerta. Luego llegaron las otras y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ellas se sentían parte de la fiesta. Pero el Señor les dijo, les aseguro que no las conozco. Esto no es crueldad. Era deber de ellas estar preparadas para cuando llegaba el novio. Automáticamente, al no estar preparadas, están descalificadas. Eso es como cuando usted llega a unas olimpiadas como un atleta. Si usted no llega como debe ser, es descalificado. Si usted hace trampa, es descalificado. Es más, les voy a decir, hay algunas competencias en las que si usted, por error, aún por accidente, se roba la salida antes del disparo, a usted lo descalifican y usted se pierde la competencia. ¿Es injusto? No. Son las reglas del juego. Les aseguro que no las conozco. Ahí él hace un énfasis y ahora nos advierte. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Mucha gente usa el temita de porque no sabemos ni el día, porque ni el Señor sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, para estar tranquilos y vivir de acuerdo al mundo. Y no estar listos. ¿Y qué pasa? Viene la próxima escritura. Apocalipsis 3:3. Dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuanto menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Wow. Esa también me gusta. Esa. Y lo dice de una manera muy clara. Volvámoslo a leer otra vez, Vi. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo Dejámoslo con ahí. firmeza. Vuelve a lo que escuchaste y leíste al principio. La instrucción que se te dio en algún momento. Ok, ahora sí. Arrepiéntete y regresa a mí. Ok, Si no dejémoslo ahí. Arrepiéntete y regresa a mí. Nosotros tenemos que estar en un constante arrepentimiento. ¿Por qué? Hipócritamente, no. Porque nosotros tenemos que reconocer que carnalmente todavía hay en nosotros cosas que no están bien. Y nosotros lo sabemos. Y tenemos que estar yendo donde Él y decirle, Señor, perdóname, 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 por favor. Me arrepiento, necesito deshacerme de esto. ¿Cómo hago? Ayúdame, Espíritu Santo. Constantemente tenemos que estar viéndonos y evaluándonos a la luz de la palabra. Adelante, Vi. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Si no despiertas, otra vez, establece de que, así como con las novias que estaban dormidas, ¿verdad? Si no despiertas, vendré a ti como un ladrón. Aquí lo dice, por tanto, si no velas, estar atento, apercibido. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia, iglesia. Es una advertencia. Él nos está diciendo con claridad de que nosotros tenemos que estar en esta condición ahorita. Tenemos que estar despiertos a la espiritualidad. Tenemos que tener guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, amar lo que hemos escuchado y lo que hemos recibido de Dios a través de su palabra, estar totalmente metidos en ella, constantemente meditando y orando y pidiendo, Señor, explícame, abre mis ojos a los misterios insondables de tu palabra.
Muéstrame, Señor, por favor, te lo pido, Señor, lo que no puedo entender y lo que quisiera ver con mis propios ojos. Tenemos que estar velando. Eso significa un velador. Imagínense ustedes un velador que siempre cree que nunca va a venir un ladrón. Se duermen. Ni siquiera se fijan a ver si hay alguien ahí en la esquina o qué, no. Se duermen. En cambio, una persona que sabe que en cualquier momento están a punto de asaltarle, no duerme, no descansa, cuida todos los ángulos por cuidar. Y el Señor lo dice claramente, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero que les quede esta imagen. El Señor viene como un ladrón por la noche y cerrará la puerta. Yo no creo que aquí nadie quiera quedarse afuera. Vamos a ver. Vamos a leer ahora Mateo 24:43. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Amén. Ven qué curioso. El Señor hablando en Mateo ahora acerca de lo mismo. Algo que después mencionó mucho tiempo después y que lo acabamos de leer en Apocalipsis 3:3. Curiosamente es la misma referencia, pero esta vez es como diciendo el Señor la inversa, la perspectiva del dueño. Sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa. Ahora, si lo analizamos con la otra y lo combinamos, ¿qué es lo que pasa? Usted y yo somos el dueño de esta casa y tenemos que permanecer vigilantes, velar. No me refiero a no dormir, me refiero a que en nuestro corazón y en nuestra mente estamos constantemente, Señor, muéstrame, Señor, háblame, Señor, guíame. Traemos a Dios a todos los contextos de nuestra vida. Señor, transfórmame. Señor, abre mis ojos, ensancha mi entendimiento, muéstrame los misterios. Y estamos ahí, palabra, palabra, palabra. Estamos orando, Señor, Señor, te pido por mi familia. Transfórmanos, llénanos de ti, llena nuestra copa de aceite, Señor. Y estamos en esa dirección. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que no sabemos cuándo va a venir el ladrón. Precisamente porque no sabemos cuándo viene el Señor. Entonces él hace aquí en Mateo el ejemplo de que si supiéramos, estaríamos despiertos, pero como no lo sabemos, tenemos que mantenernos todavía más alertas. Y eso es uno de los problemas de la iglesia. La iglesia no se mantiene despierta, la iglesia se mantiene, yo diría como que entre despierta y dormida en muchas ocasiones, en el mejor de los ejemplos. No estoy diciendo de que no hay personas que están totalmente dormidas, que no hay personas despiertas, sí las hay. Y el Señor ha venido despertando y sigue despertando y sigue despertando. Pero el Señor no deja de poner en mi corazón el fuego sobre esto. Y la razón es porque alguien allá afuera, no sé si es en este grupo o si va a ser en el YouTube, el video que lo van a ver, alguien necesita despertar del letargo espiritual, de la apatía espiritual que ha gobernado su corazón y su mente durante años. No sé si es una persona que se fue de la iglesia y que no ha regresado a la iglesia o se fue enojada con Dios por culpa de la iglesia o resentida con Dios por culpa de la iglesia, sea quien sea y la circunstancia que sea, todos, llámese esas personas y yo, tenemos que arrepentirnos diariamente y decir, Señor, perdóname, fui engreído en pensar que tú eras el problema soy yo y necesito de ti hoy y siempre. Y a partir de aquí en adelante, mi vida es tuya. Ya no viviré para mí, viviré para ti. Y mi objetivo será conocerte. Claro, al César le voy a dar lo que es del César. Pero mi vida eres tú. Iglesia, este es el mensaje que yo quería traerles el día de hoy. En realidad, les puedo garantizar que no es mi mensaje. Es el mensaje que el Señor puso en mi corazón desde la semana pasada. Y de hecho me dio dos títulos, me dio dos mensajes.
Este fue el que pude desarrollar esta semana bajo la guía del Espíritu Santo. Y hay otro mensaje que se llama, si más no me equivoco, más les voy a decir el título de una vez. El título del otro mensaje es... Déjame ver, está por aquí. No cedan ante la burla. Todavía no lo he desarrollado, pero ese tema se las trae. Creo que es un llamado para alguien específico. Pero lo que sí quiero dejarlos, con lo que quiero dejarlos es esto. El hecho de que Dios cerrara la puerta es una marca, es un sello. Dios está interviniendo en las situaciones de la tierra. Y Dios sigue interviniendo en las situaciones de la tierra a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Dios está interviniendo en nuestras vidas cada vez que nos dice despierten. Cada uno de ustedes sabe cómo es su relación con el Señor. Cada uno de ustedes sabrá cómo, qué tan íntima, qué tan estrecha, qué tan constante, qué tan fuerte es esa relación, ese vínculo, ese lazo con el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes conoce su propia carne. Si estamos hablando de más, si estamos quejándonos de los demás, si estamos inclusive quejándonos de la misma familia, si estamos peleando, si estamos saliendo de nuestras bocas palabras que no deberían salir de nuestras bocas. Y no estoy diciendo de que estas cosas no vayan a ocurrir en nuestra naturaleza humana. Por supuesto que se pueden dar, pero como hijos de Dios, como hijos espirituales, debería ser lo menos y debería provocarnos un inmediato arrepentimiento. Hoy el Señor a mí me permitió experimentar qué es que se me cierre la puerta y me lo permite con una simple razón, entender la desesperación, la impotencia que se siente en no poder entrar. Yo tuve un sueño hace como 3, 4 meses, tal vez un poco más, en donde yo, junto con otra persona, estábamos como que el rapto ya había ocurrido y estábamos aquí como en una misión de ministrar a ciertas personas y pudimos ver la desesperación de la gente. Ese sueño fue muy fuerte, y yo no le deseo a nadie que se quede. Yo no le deseo a nadie que se quede eh, cuando venga el Señor. Nosotros creemos que sí va a haber un rapto. Creemos que probablemente va a ser antes de la tribulación. Pero realmente si nos ponemos a pensar, el orden es irrelevante. Si hay o no raptos, si el rapto es al principio, si el rapto es a la mitad o al final, sea cuando sea, o inclusive si no hay rapto y lo que hay es la segunda venida. Lo que realmente importa es estar listos como en cualquier momento viene el Señor y tenemos que estar listos. No importa lo demás, no importa nuestras discrepancias teológicas. Lo que sí es importante es que tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que estar listos para cuando el Señor venga, sea el momento en el que sea. Y mi pregunta para ti, iglesia, es, ¿estás lista? ¿Estás lista, iglesia? ¿Estás lista? Mírate en el espejo y mírate y reconócete a ti mismo y dime, no me digas a mí, díselo a ti misma, o sea, ¿estás lista? ¿Cuál es la condición espiritual de tu vida en este momento? ¿Hay esperanza? Sí, por supuesto. No importa qué tan mal pueda estar una persona espiritualmente. De ahí en adelante puede crecer y mejorar, pero tiene que luchar contra sí misma. Esa persona tiene que luchar contra sí misma por permanecer en la presencia de Jesús. Y el mundo la va a jalar. Y lo que le gusta del mundo te va a jalar. Y tus amistades y tus influencias y todo todo te va a tratar de jalar de vuelta.
pero vas a tener que tomar una decisión y pagar un precio. Porque así como el Señor pagó un precio por nosotros, nosotros también tenemos que pagar un precio. No para salvarnos, porque ese ya lo pagó Jesús, pero sí tenemos que pagar un precio para ser transformados. Y es tomar la decisión de seguir a Cristo y no al mundo. Iglesia, este es el mensaje que les traigo el día de hoy. Y espero, le pido al Señor que nos mantenga no solo alertas, despiertos, sino activos, sino creciendo, sino lejos de andar en temores, en inseguridades, más bien completamente inmersos en las funciones que el Espíritu Santo está llevando a su iglesia a operar en estos días, en estos últimos días. Que Dios les bendiga.